gobierno sin corrupción no sirve para nada. Sí. Para nada. ¿Un gobierno sin corrupción? ¿Con corrupción, dice usted? Con corrupción. Sí, es que usted dijo sin corrupción. Un gobierno con corrupción no sirve para nada. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Sí? Entonces, imagínense los ejemplos que daban. Pues por eso ahí se traba. El presidente de México dice: un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Y ahí esas son verdades ocultas. Él habla tras la sombra. Él sabe que esa es una realidad que vive su gobierno y que viven todos los gobiernos. Es difícil encontrar presidentes que no sean corruptos o gobiernos que no sean corruptos. Es difícil. Creo que la medida para poder saber si un gobierno es o no es corrupto, es difícil medirlos en el sí y en el no. Los puedes medir el menos corrupto, el más corrupto y el exageradamente corrupto. Pero hasta ahora no hay un gobierno limpio. Es difícil. Pues por lo que ahí está el poder y está el dinero, están los impuestos. Hay un montón de formas de pensar, hay ambiciones, intereses. El mismo poder va de la mano con los tiempos de respuesta, y los tiempos de respuesta muchas veces se prestan a la corrupción. Cuando no llevan los procesos, por ejemplo, una de las fuentes de corrupción más altas son las licitaciones. Cuando no llevan sus debidos procesos, tiene que haber corrupción. De lo contrario, no es posible hacer las cosas rápidas cuando son gobiernos como el tipo de Ortega, de Maduro, o gobiernos dictatoriales. Vamos a repetir el video porque quiero... Ya lo quitamos. Vamos a repetir la parte donde él se pone incluso nervioso. Sin corrupción, un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Ahí está. No sirve para nada. Y repite. Repite, no sirve para nada. Vamos a seguirlo escuchando. Sí. Para nada. ¿Un gobierno sin corrupción? ¿Con corrupción, dice usted? Ahí. Con corrupción. Es posible, no sé, pero es posible que uno de los periodistas de los arrimamicrófonos que ya tiene Andrés Manuel López Obrador le haya ayudado. No sé si esta periodista que le preguntó, yo no conozco el periodismo mexicano, pero es posible que ella le ayudó para no dejarlo mal parqueado, ¿no? Le ayudó a que él rectificara y que dijera un gobierno con corrupción. A ver, un gobierno corrupto, un gobierno con, usar el con o el sin para esto solo te deja peor, más bien, porque al final después él, por querer corregir y olvidarse del sin, entrar al sin y olvidarse del con, más bien entró en nervio, en compromiso, ¿no? Es como peor, ¿no? Vamos a seguirlo escuchando y vemos que al final balbucea, termina balbuceando. Sí, es que usted dijo sin corrupción. Un gobierno con corrupción no sirve para nada. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Sí? Entonces, imagínense los ejemplos que daban. Pues por eso imagínense los ejemplos que daban. Pues por eso
Ya el resto es cantinfleo, ¿no? Estamos que sí, que no, que le digo que lo más complicado es la berberancia que se va desde el punto de vista cuando una implicación tiende a que no sea así. Uno va buscando por eso le digo y le explico que más que uno piense o no piense, ahí está el asunto, ahí está la cuestión.